Ah, qué maravilla, felicidades. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Y además tiene como mucha inquietud y es un tema que tiene que ver con la familia. Él ha estado muy involucrado con ese tema a lo largo de su semblanza ya un poco profesional, un poco académica, todo lo que ahora se está formando es maravilloso. Ok, Oh, sí, bueno chicos, ok. pues entonces está listo el enlace y voy a comenzar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy en Escolacoti los saludamos con muchísimo gusto nuevamente de recibirlos y de que estén atentos al seguimiento de esto de los conversatorios sobre el tema la familia y la ciudad. Bueno, como ya les comenté durante la tarde, estuvimos promoviendo este evento porque este evento es especial. Vamos a cerrar el ciclo de conversatorios con un tema muy especial y con la participación de algunos estudiantes, de personas del público en general que decidieron participar, que quisieron participar, que se van a ir incorporando quizá a lo largo de este conversatorio. Y la idea es que se pueda establecer una comunicación respecto del tema Derecho a la Ciudad para una vida integral en familia. Y entonces, bueno, con ese tema quiero, por supuesto, presentar hoy, en este momento nos están acompañando tres personas. Voy a comenzar, por supuesto, por las damas y posterior vamos a hablar brevemente de que hay otros compañeros que tienen que ver con la UNAM, con la UAM, ¿no? Que tienen interés por conversar acerca de este tema. Bueno, ella es, como ya en algún otro momento hemos trabajado aquí en Escolacoti con ella, es la maestra Juana Inés Jiménez Perdomo. Ella forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y, por supuesto, nos honra con su presencia y con toda la sapiencia respecto de este tema, ¿no? Recuerden que la ciudad es un derecho para todos y además una vida integral. Ahora pareciera a veces desconocido para nosotros ese tema de, bueno, ¿qué es integral, no? ¿De dónde viene y qué son los derechos humanos? Hay gente que todavía no tenemos claro qué es exactamente. Entonces, ella, el día de hoy, nos va a hablar de ese tema. Cuenta con las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Derecho, con especialidad en Economía Internacional por la Universidad Iberoamericana, tiene un máster en Administración por la Universidad de Phoenix, la especialidad y maestría, tiene una especialidad y maestría en Derecho Militar por la Universidad de Anáhuac, México Norte. Cuenta con la certificación en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, este sistema interamericano de los derechos humanos también tiene con el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, Latin Iuris, con el aval académico de la Universidad Unión Bolivariana. La otra vez igual, bolivariana, ¿no? Así como, por supuesto, el curso latinoamericano de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos, impartido también por el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, Latin URIS, en conjunto con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maraví, y bueno, eso ha sido en conjunto con esta universidad y la Universidad de Guanajuato en México, entre muchos otros, ¿no? En la docencia ha impartido cátedra en la Universidad del Valle de Toluca en las maestrías de Derecho Penal, Constitucional, Amparo y Auditoría. También en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, en la Universidad Tlacomulco, la materia de delitos especiales en la maestría de Derecho Procesal, Procesal Penal en la UAM y en el IAPEM. Ha laborado en el sector privado y en el sector público, desempeñándose actualmente como subdirectora de atención a grupos en situación de vulnerabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y bueno, ella es la que nos va a dar como una directriz respecto al tema, pero también quiero presentar, por supuesto, a las otras dos personas que en este momento nos están acompañando. Y quiero decir que ellos tienen una inquietud especial por la temática. Quiero comenzar por Rodrigo. Rodrigo Jaramillo
que por supuesto estamos honrados con su participación hoy, porque él, bueno, él es licenciado en educación, por supuesto, por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Eso es maravilloso. Y bueno, quiero contar que él ha tenido, ha formado parte de una temática que nos interesa muchísimo a nosotros en Escolacoti, que tiene que ver con la familia. Voy a decir brevemente cuáles han sido sus actividades dentro de sus semblanzas más representantes. Bueno, aquí habla del coro de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y Niños de México, de 2016 a la actualidad. También participa en la revista Divergencia como director de Planeación y Logística, de 2018 a la actualidad. En la Red Mundial de Jóvenes Políticos, como director municipal de San Vicente Chicoloapan, aquí por supuesto en el Estado de México, de 2019 a la actualidad también, ¿verdad? Bueno, el flash informativo de la Delegación Latinoamericana es comunicador, sobre todo a partir de este año, que es su participación, ¿no? Ahora, quiero también comentar que ha tenido otras actividades que tienen que ver, que bueno, trabajó en Famanca Consultores, también en Bisnavi Mobilis, encargado él trabajó ahí como parte del departamento de cuerdas, ¿sale? Y por supuesto, él, digamos que está vinculado con la atención a pequeños, trabaja con ellos, da clases como profesor, ¿no? Tratando de regularizar, porque tiene interés, por supuesto, en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo infantil. Y bueno, me gustaría mucho que de manera especial me digas cuál ha sido tu temática más importante que tiene que ver con la familia. Brevemente nada más dime por qué esta temática es de tu interés. Bueno, pues muchas gracias, Nadia, por la invitación. Y bueno, es un privilegio estar con la maestra Juana Inés también Jiménez. Es increíble conocer a una persona tan preparada, ¿no? Yo creo que veo a muchas personas muy preparadas que pues precisamente se interesan en este campo de la familia, ¿no? Yo podría compartirles un poco sobre mi experiencia con la familia. Yo actualmente también me he adentrado en el campo de la genealogía y de la historia familiar. De hecho, la tesis con la que yo egreso en este año se llama la historia familiar como herramienta para el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, para mí es muy importante trabajar con la familia. ¿Por qué? Porque es el pilar fundamental para la educación. O sea, en la familia aprendes muchas cosas y ahora yo relacionándolo un poco con la genealogía, veo que muchas de las habilidades, de las competencias que nosotros tenemos, pues las aprendemos o las tenemos de forma hereditaria, ¿no? Yo siempre comento que, por ejemplo, mis abuelos les gustaba cantar, les gustaba cuidar las flores, y ahora actualmente a mí me gusta también, precisamente por toda esa historia familiar que nosotros vamos generando y el contexto en el que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la familia, por eso yo me sumé a su proyecto, porque precisamente es importante, ¿no? Conocer de qué forma la familia ayuda al aprendizaje y vincularlo, obviamente, directamente con la escuela, ¿no? Que es el área en la que me desempeño. Exacto. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, finalmente, por supuesto, ahora quiero introducir también a Andrés. Andrés es parte también de un grupo que tiene que ver con, invitamos a grupos de estudiantes, también grupos de académicos, que esperamos por la dinámica, obviamente estudiantil es un poco complicado, pero él forma parte de este grupo. Y por supuesto, me gustaría también, Andrés, que nos compartas el porqué de tu interés hoy. Por supuesto, quiero comentarles a ambos y como inicio, vamos a obtener un documento al final que ojalá que este proyecto podamos conjuntarlo, hacerlo público, abierto, ¿no? A que todo el mundo sepa sobre esta temática, ¿no? Por supuesto, ahora que ustedes se incorporan,
van a tener igual acceso a una copia del documento y por supuesto en agradecimiento Escolacoti entregará a ustedes el reconocimiento de su participación abierta, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Cuéntanos el día de hoy, ¿por qué te incorporas con nosotros en este conversatorio? Bueno, primero que nada, buenas tardes, aún tardes. Principalmente me uní porque en mi carrera, que es la de urbanismo, la idea es de que sea multidisciplinaria. Entonces, y como parte de ella es el estudio de la ciudad, tiene que ver muchos componentes, desde la educación, los derechos, la economía, la política. Entonces, para dar como esa idea del diseño o de la planificación urbana, quisiera poder dar mi punto de vista y algunas teorías o ideas sobre ello. Principalmente es por eso y también porque las ciudades debemos diseñarlas para las personas y que ellas se sientan de una manera feliz y con una buena calidad de vida principalmente. Exacto. O sea, te interesa igual lo que tiene que ver con todos los factores que intervienen, ¿no? En el desarrollo integral de la familia, al igual que Rodrigo, por lo tanto, pues nosotros estamos muy interesados y muy abiertos, Inés, a toda esta nueva, no nueva para nosotros, pero sí interesante temática en la que ellos están dispuestos a participar y pues vamos a agradecer mucho que comiences con nosotros a, bueno, un poco hablar de esto, de qué es el derecho a la ciudad, ¿no? Justamente para obtener un desarrollo integral en familia. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias Nadia por la invitación nuevamente, de verdad que es un placer estar aquí nuevamente y me siento sumamente honrada que me hayas tomado en cuenta y más compartir con los jóvenes. Entonces, de verdad, y sobre todo escuchar todas las ideas que tienen, que hablar de urbanismo, hablar de educación, pues eso es parte de lo que tenemos que ir generando para efectivamente poder hablar de un derecho a la ciudad. Y me gustó mucho lo que dijiste, Rodrigo, porque me hiciste recordar algo que yo había tomado en cuenta en un ejercicio cuando hablamos sobre familias y sobre todo cuando hablamos sobre familias a personas que atienden a niños que no tienen familia. Entonces, ¿por qué? Porque a veces atendemos sin pensar en qué es lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, queremos hacer un trabajo, entonces, y no trabajamos, la verdad, en la empatía. Entonces, trabajamos nada más en qué es lo que queremos hacer, hacerlo como nos dicen o medio como entendemos y se acaba el trabajo, pero no va por ahí. Entonces, no podemos hablar de atención a alguien que le ha faltado familia o por alguna razón se quedó sin familia, ya sea por un caso de violencia y demás. Entonces, tenemos que sentir qué es lo que están pasando, qué es lo que están necesitando para realmente poder apoyar el ejercicio del derecho a la ciudad. Y a veces la familia, pues es importante, y es un ejercicio que hacíamos, de la importancia de que tuvimos, como bien dijiste, ciertas figuras de familia durante nuestras distintas etapas de desarrollo. Entonces, si ahorita yo a todos los que están escuchando, los que están aquí, les pediría pues sacaran un papel. Y sacaran un papel y en ese papel escríbeme primero que nada 3 personas de tu familia que fueron importantes en tu niñez. ¿Y por qué esas 3 personas fueron importantes en tu niñez? Después, la que sigue, la siguiente línea, otras 3 personas de tu familia que fueron importantes o que tuvieron algún impacto positivo en la adolescencia. Y finalmente, ahora que somos adultos, ¿quiénes están aún de la familia y que siguen teniendo esa importancia? Entonces, ya cuando hacemos este ejercicio, y si cada uno de los que están aquí lo hace, entonces si yo les pregunto,
¿quiénes fueron importantes? Pues algunos me van a decir fueron mis abuelos, o fueron mis padres, o fueron mis tíos, mis hermanos, mis primos, o sea, pero normalmente es gente de la familia. Entonces, ya más adelante vamos teniendo otro tipo de personas, pero sigue estando la familia, y la familia que escogemos, ¿no? Que pueden ser compañeros de trabajo, que pueden ser amigos y demás, que ya son importantes para nosotros, son parte de nuestra vida y parte de quienes somos. Entonces, por eso sí es importante hablar de familia. Entonces, y también tomar en cuenta, ahorita fíjate, me llama muchísimo la atención, y sobre todo, de verdad, Nadia, te agradezco este tema en particular en este momento. ¿Por qué? Porque estás diciendo, estamos hablando del derecho a la ciudad, ¿y qué es? El derecho al ejercicio de todos los derechos de la ciudad para todas y todos en igualdad de condiciones y libres de todo tipo de discriminación. Para las personas, para las mujeres, sobre todo hablamos del ejercicio del derecho a la ciudad libre de todo tipo de violencia. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita cuando el derecho a la ciudad no está siendo ejercido como antes de que tuviéramos esta emergencia sanitaria? Entonces, ahorita estamos encerrados. Ya no tanto como estábamos hace unos meses, pero si seguimos sin conciencia, a lo mejor podemos regresar a ese tipo de encierro, que lo veo más complicado, pero también el ejercicio del derecho a la ciudad implica muchas cosas, implica la familia, y específicamente en la parte de familias, y eso es a mí lo que me preocupa, y con Rodrigo de Educación se me hace que sería una muy buena análisis y una buena respuesta en qué es lo que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, las familias, ¿qué pasa con las familias? Normalmente hay una dinámica familiar, tanto en las parejas como de los papás, que ya trabajan los dos papás, y con los hijos que los está cuidando alguien, o los cuida la vecina, los cuidan los abuelos, los cuidan los tíos. Entonces, ¿cuándo lo ven los papás? Cuando llegan de trabajar en la noche. Igual las parejas, ¿cuándo se ven las parejas? Cuando conviven, prácticamente en la noche o los fines de semana, y a veces ni así, porque es cuando conviven con la familia extendida o con los amigos y demás, ¿no? ¿Qué pasa ahorita cuando como familia no te conoces? No te conoces, no sabes qué le gusta a la pareja, no sabes qué les gusta a los hijos, qué les gusta de comer, o sea, cuáles son sus horarios. Después, teniendo que estudiar en casa, los horarios normalmente no se respetan, no se levantan temprano y se bañan y se visten. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a vestir? Pues si voy a estar en mi casa, ¿no? Entonces, y acaba siendo, o sea, un caos que vamos generando. ¿Por qué? Porque como ¿para qué lo voy a hacer si no voy a salir? Entonces, ¿y eso qué es lo que pasa? Cuando no me conozco, entonces, y el comedor, por ejemplo, de una casa, puede ser una casa chica, una casa grande, entonces en lugar de ser el lugar para comer, se transforma en el lugar para estudiar, para trabajar, para convivir. Entonces se hace todo en ese mismo lugar. Entonces no tiene alguien su espacio, porque no es posible a veces por el lugar donde estamos conviviendo, donde estamos viviendo, no es posible que cada quien tenga su espacio. Los tiempos no nos dan. Entonces, y puede también, el papá está trabajando, la mamá está trabajando, y enfrente está el niño estudiando. Después, pues tú me vas a decir los maestros o las maestras, y les voy a confesar, es algo que a mí personalmente con mis hijas me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos chicos, digo, ya tienen muchos años, no les voy a decir cuántos, porque no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, fuimos chicos, a nosotros nos educaron de que sabías qué tenías que hacer. Entonces, y tú eras responsable
si lo hacías o no lo hacías. Entonces tenías que asumir las consecuencias si no hacías la tarea o si no estudiabas. No tenía por qué asumirlas tu mamá o tu papá por ti. Ahorita cambia la dinámica, entonces ya los papás tienen que sentarse con los hijos a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque si no, no los hacen. Y ese es un cambio. Entonces, en que ya no sabemos, o sea, ¿qué le toque a cada quien? Muchos de los papás, y ahorita es el problema, muchos de los papás, ¿qué es lo que ven en las escuelas? Entonces, ven en las escuelas la guardería gigante donde me van a tener entretenidos a mis hijos durante determinado tiempo. Pero ¿qué pasa? Ahorita ya tiene que estar en la casa, pero la maestra me está solicitando que yo como mamá de un niño de preescolar o de primaria baja me tenga que sentar ahí a explicarle. Pero ¿qué pasa con los papás? Y no estamos visibilizando de una manera íntegra, y eso es a mí lo que me preocupa. Visibilizamos que no haya violencia en casa, visibilizamos derechos de las mujeres, derechos de niños y adolescentes, pero no estamos viendo a la familia como un conjunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no vemos a la familia? Entonces podemos tener familias multiestresadas que si las atendiéramos antes, entonces podríamos evitar posibles actos de violencia. Entonces, eso es, o sea, que la familia entienda, que los papás no se estresen, qué es lo que pasa, y eso es algo que a mí personalmente me preocupa mucho para hablar. Derecho a la ciudad es derecho al ejercicio de todos los servicios de la ciudad, todos. O sea, tú, por ejemplo, Andrés, como urbanista, es importante también un desarrollo urbano integral para que sí se tenga efectivamente un acceso a todos los derechos de la ciudad. Entonces, no puedo pensar, por ejemplo, como ha pasado en algunos municipios, digo, no les voy a decir cuáles municipios del estado, en donde van creciendo sin ningún control. Entonces, y después, pues ya no tengo acceso al agua, ya no tengo acceso a los servicios, ya no es posible, o sea, que los ayuntamientos o los gobiernos municipales lleguen a dar servicios de luz, de agua potable y demás a ciertos lugares. Por ejemplo, otro problema que tenemos, entonces, en la parte de zonas ejidales. ¿Qué es lo que pasa en ciertas zonas ejidales? Entonces, tengo yo, municipio, que proveer servicios, pero no cobro impuestos por esos servicios. Esa es otra complicación para poder realmente hablar de un ejercicio del derecho a la ciudad. Entonces, y como se pensó, ya el derecho a la ciudad, y eso también es algo importante, el derecho a la ciudad fue algo, digo, perdón, pero creo que es importante, de que la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, junto con varias comisiones de la FIO, que es la Federación Iberoamericana de Ombudsman, promovió del derecho a la ciudad para subirlo a Hábitat 3 y que formara ya parte de la nueva agenda urbana. Y forma parte de la nueva agenda urbana al grado de que ya tenemos, incluso en la Constitución del Estado, en el artículo 5, ya tenemos el derecho a la ciudad como un derecho humano. Y eso es importante lo que decías, la idea que tenemos en muchas personas sobre derechos humanos es algo a veces confusa. ¿Por qué? Porque creo que nos falta promoción de qué son los derechos humanos. Y los derechos humanos, pues no son otra cosa que los derechos que tenemos todas y todos por el simple hecho de ser personas. Y por eso mismo, estos derechos humanos impactan en todo el quehacer humano. Una vez me comentaron, pues, algunos especialistas, o sea, encargados de obra pública, que ellos no tenían nada que ver con derechos humanos.
Y por supuesto que tienen que ver con derechos humanos. ¿Por qué? Y esto fue antes de que se incluyera el derecho a la ciudad en la Constitución del Estado. Entonces, si tú lo vas, el derecho, o sea, la planeación urbana hace que la gente se pueda mover, hace que la gente pueda tener acceso a todos los servicios y debe de tener acceso a todos los servicios de calidad. Y bien, como lo dijiste, Andrés, hay que generar otro tipo de ciudades. O sea, si vamos ahorita, tenemos que avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la parte de ciudades, específicamente, es el objetivo número 11, donde tenemos que crear ciudades sostenibles y resilientes. Y también ahí tiene que ver la parte de ciudades verdes. Entonces, y ahí en desarrollo urbano, todos los que estén hablando de obras, pues también tenemos que repensar la obra y hablar de una arquitectura sustentable. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa importante. En el derecho a la ciudad tiene mucho que ver el derecho al medio ambiente sano. Y un derecho al medio ambiente sano, pues es un derecho humano de primer orden. ¿Qué quiere decir este derecho humano de primer orden? De que sin este derecho no se puede ejercer ningún otro tipo de derechos. Entonces, perdón que a veces cuando doy una plática de medio ambiente parezco disco rayado, en donde digo, hay que recordar lo que dijo Heráclito, que Heráclito dijo, la salud humana es reflejo de la salud de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la tierra no está sana, si no planeamos las ciudades, si no las hacemos sostenibles para las generaciones actuales y futuras, basadas en el medio ambiente, no podemos hablar realmente de un futuro. Vale la pena señalar también en esto que hace aproximadamente 2-3 semanas, en la semana del clima en Nueva York, entonces se echó a andar el reloj climático. Entonces, el reloj climático dice cuánto nos queda antes de llegar al punto de no retorno. Entonces, nos quedan, según el reloj, 7 años, unos 80 días más o menos. Entonces, estamos a tiempo y estos conversatorios, de verdad, te lo vuelvo a agradecer, es importante porque nos hacen repensar lo que estamos haciendo, valorar esta parte del derecho a la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? Y obviamente, si todos y todas tenemos acceso a los servicios, de manera sostenible, servicios públicos de calidad, tenemos acceso al agua, tenemos acceso a movernos en la ciudad libre de todo tipo de violencia, entonces podemos ejercer todos nuestros derechos. Y hablando específicamente de familias, el desarrollo integral de las familias, a mi manera de pensar, es precisamente el tomar en cuenta para los programas, para las políticas públicas, y es importante también porque es una cuenta pendiente que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos y con todas las recomendaciones que se han hecho a nivel internacional, que es generar, diseñar políticas públicas y programas con perspectiva en derechos humanos. Y hablando de personas, pues nuestro primer contacto y nuestro primer núcleo es precisamente la familia. Tenemos que atender a la familia en su conjunto, no nada más atender a una persona de la familia y no optar, por ejemplo, en el caso de violencia de niñas, niños y adolescentes, a retirarlos de la familia a menos que no haya de otra, que esa debe ser, la institucionalización debe ser el último recurso. Tenemos que verificar qué es lo que está pasando
con las familias, que si se vamos a retirar a un niño de la familia, entonces que los planes de restitución de derechos que se hacen, entonces realmente estén, valga la redundancia, planeados para garantizar no la restitución de derechos del niño, de niña o adolescente que ha sido retirado de la familia, sino la integralidad de la familia. ¿Por qué? Porque si la familia no está bien en su conjunto, no va a poder estar bien nadie. Tenemos también que pensar en las obligaciones que tenemos de acuerdo a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y, bueno, ha ratificado. Y no nada más como Estado, sino los derechos humanos nos aplican a todas y a todos, y también no nada más al sector público, sino también al sector privado. Entonces, ¿qué es? Acuérdense, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 32, establece la corresponsabilidad entre derechos y obligaciones, o sea, lo que sería derechos y deberes cuando hablamos de menores de edad. O sea, no podemos hablar solamente de derechos, sino que tomemos todos y todas en cuenta que también tenemos deberes y obligaciones. Entonces, y las obligaciones no nada más son con nuestra familia, también son con nuestra sociedad y en general con la humanidad. Perdón que venga esto porque sí me llama mucho la atención en el caso de esta pandemia y en el caso del encierro, y que muchas personas me han dicho, bueno, es que cómo hablan en encierro de derecho a la ciudad si la gente está encerrada. Pero precisamente también, aunque esté encerrada, tengo el derecho a tener todos los servicios en mi casa, aún en el encierro. Y también que todas las autoridades que están encargadas de verificar que no haya violencia, que se pueda atender de una manera ágil cualquier problema, también actúen en consecuencia. Entonces, ¿por qué? Y volvemos a lo mismo. Tenemos que apoyar a la familia en su conjunto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, en el caso de Luis, en la parte de educación, ¿qué podríamos hacer cuando los papás ahorita, que estamos en el Aprende en Casa 2, entonces si no sabemos si van a regresar, pues ya sea el año que entra o hasta el año escolar siguiente? Y muchos papás están nerviosos, estresados, precisamente por eso, porque tienen que sentarse con los hijos a estudiar y tienen que ayudarles, pero muchos no saben qué es lo que los hijos están viendo. No entienden. Entonces, como no entienden, a veces no les dicen o les da vergüenza decirle a los hijos, es que no entiendo, yo nada más estudié hasta la primaria o nada más estudié hasta la secundaria, o lo que están viendo ahorita, pues es algo que yo no vi. O sea, muchos papás que tenemos hijos ahorita, pues obviamente cuando estuvimos en primaria, en secundaria, no existía el internet. Y en mi caso, por ejemplo, el internet empezó y lento cuando yo estaba en secundaria, entonces imagínense. Entonces, y obviamente, pues lo que hay ahorita, pues no se veía en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos apoyar a que se disminuya el estrés de los padres de familia en esta pandemia, en estas circunstancias, y que no tengan, o sea, eso no explote en actos de violencia o en alguna acción que, pues ya saben, toda acción que básico genera una reacción, ¿sí? De la misma manera y a la inversa, ¿no? O sea, lo sabes. Entonces, si yo le digo algo, me contesta mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me contesta mal. Entonces yo no tengo la paciencia porque no tenemos paciencia. Ahorita fíjate que también yo creo que en cuestión de derecho a la ciudad en esta y desarrollo integral familiar, ¿qué tendríamos que hacer con lo que ahora muchos especialistas están llamando la fatiga pandémica? La gente está harta.
La gente ya quiere salir, ya no le importa si me contagio. Me han llegado a decir, es que ya si me he de morir, que me muera y ya no puedo. Pero no es a esa manera de pensar. Eso se habla del estrés, porque uno que tiene familia no puede pensar de esa manera. Entonces, no sé qué piensan ustedes, sobre todo Rodrigo, en la parte de educación y en la parte de urbanismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están dejando crecer las ciudades, o sea, sin un control, sin un desarrollo urbano. Y también es algo importante la parte de urbanismo, que si hablamos de derecho a la ciudad y sobre todo a todos los tipos de familia, no estamos tomando en cuenta unas ciudades accesibles. Claro. ¿Por qué? Porque las ciudades deben de ser para todos. Muchas gracias. Yo creo que ya me extendí. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, ahora voy a dar pie a ellos. Solo quiero hacer un comentario. Ahí está el profesor Rafael Venegas, que bueno, él es de la UAM. Y no sé ahora por qué no lo veo por acá, pero me pone un comentario que quiero hacer abierto antes de la intervención porque viene a bien en la temática que nos desarrolló Inés y que bueno, de la participación que ustedes nos van a hacer, ¿no? Dice, los tutelados, si no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas de casa, vestido y sustento, no atenderán necesidades más elevadas como la salud y la educación, que hoy parecen estar confinadas o en marginación mental. Así me lo puse. Y mucho menos podrán llegar a la autorrealización. Además, estaremos perpetuando problemáticas como la iniquidad, la marginación, la pobreza, el desempleo o la inseguridad. Por otro lado, los tutores no podrán prestar una ayuda legítima y eficaz a los demás si no pueden resolver primero sus propias problemáticas existenciales, que me imagino lo que se refiere en este momento, ¿no? Que tiene que ver con las cuestiones psicológicas y familiares. De otra forma, todo quedará en una lista de buenas intenciones y palabrerías. Entonces, él promueve que, bueno, parte de lo que lleguemos al final de todos estos conversatorios, sí, yo los invito, chicos, a que hagamos un esfuerzo por cada uno hacer su aportación por escrito, un ensayo, que forme parte, ¿no?, de las acciones que podamos promover, Inés. Muchísimas gracias por estar aquí, porque yo creo que tú también vas a poder darnos impulso en esta iniciativa. Y bueno, él dice que no se queden buenas intenciones y palabrerías. Entonces hay que hacer un esfuerzo y comprometernos. Pero como dice Inés, recuerden que tenemos derechos, pero también obligaciones. Como ciudadanos, como nuestro rol de mamá, de papá, de estudiantes, de investigadores, ¿no? De trabajadores del sector público. Entonces, pues bueno, ya, ese es todo el comentario. Más tarde hago otros que también tengo aquí. Y por supuesto quiero agradecer al profesor también Juan Carlos Gómez de la UNAM, que está por aquí. Espero en algún momento también pueda un poco colaborar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes y bienvenido. Bienvenido. Agradezco mucho su presencia, que bueno, también esperamos en adelante en este conversatorio poder recibir algunas de sus observaciones y comentarios al respecto del tema. Muchas gracias. No sé si puedo hacer una pregunta. Claro que sí, por favor. A la maestra. Respecto a esto de los derechos de la ciudad, y habla usted de educación, yo soy geógrafo, por ejemplo, y veo que pues hay muy mala educación ciudadana, sobre todo en la Ciudad de México, en la manera de conducirnos, ¿no? Entonces, ¿qué más se podría hacer, bueno, en materia de derechos ciudadanos a la ciudad, de las familias, ¿no? Sí. Porque creo que es un punto básico, ¿no? No, sí, tiene toda la razón. Es un punto básico. Nos falta cultura cívica, total y absolutamente. Ahí, ese es algo que también alguna vez escuché. Entonces, sobre todo en la manera de conducir, entonces que alguien, un especialista, bueno, un terapeuta me habló sobre, no sé si lo inventó o de dónde lo sacó, que hablaba de la psicosis en la ciudad.
y sobre todo me hablaba de psicosis del volante. Entonces, y me empezaba a platicar una cantidad de cosas y me dice, o sea, investigues más, analice a una persona, o sea, que conozca, entonces, cómo es con usted, o sea, que es amigo, y sígala un día, entonces, cómo es con las personas con las cuales se topa yendo en algún eje vial o en una vía rápida en la Ciudad de México. Y casualmente, le voy a platicar, casualmente me encontré, pues tenía una prima, entonces sí, la prima, pues nos llevamos muy bien, muy decente supuestamente la prima, y casualmente me la encuentro porque pues yo normalmente cuando se pone el SIGA de manera inmediata, no avanzo luego porque no falta quien se pase el alto. Ya una vez me sucedió hace varios años, entonces que avanzaba yo luego y se pasó el alto y nos volteó. Entonces dije, ya después de esa experiencia tomemos precauciones. Entonces ya esa prima iba atrás de mí y no se había dado cuenta que yo iba enfrente. No tiene idea la insultada que me dio. Nunca en mi vida me habían insultado de semejante manera. Entonces, ya cuando supo que yo era, entonces, porque no, yo nunca contesto. ¿Por qué? Porque pues así me educaron. No contestamos. ¿Por qué? Porque la violencia solo genera más violencia. Entonces, así es. Y cuando se dio cuenta de que yo era, ya no sabía, pero ni cómo disculparse. Entonces, sí pasa eso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, reaccionamos de una manera sin pensar. Entonces, en vez de no hacer caso, o sea, sí nos falta cultura cívica. Nos falta también, y eso es algo que creo y es mi firme convicción, de que tenemos mucho que avanzar y sobre todo en la parte de derechos humanos. ¿Por qué? Porque una cultura de derechos humanos de todas las personas va a generar por consecuencia una cultura de paz. Y no hablar ya más, quitarnos la palabra de tolerancia. ¿Por qué? Porque siempre hablamos, es que hay que tolerar y ser tolerante, y la base de los derechos humanos, muchos dicen la tolerancia. Yo no estoy de acuerdo y, por ejemplo, la Yugoslavia se me hace un ejemplo claro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque bajo el yugo de su gobernante se toleraron mucho tiempo. Ya no estaba el gobernante y ahí es cuando todo lo que estuvo retenido, entonces contenido mucho tiempo, fue cuando explotó todo. Entonces, si es eso, ¿cuánto puedo yo tolerar lo que no entiendo? ¿Cuánto puedo yo tolerar lo que no aguanto? Entonces, no creo que sea por ahí. Tenemos que avanzar en la cultura de la paz a través de la promoción de los derechos humanos y de una promoción, yo le apuesto a la empatía. A la empatía, al escuchar al otro, al entender y aceptar a quien es diferente. Solamente así vamos a poder hacer un cambio en la cultura y en la convivencia dentro de las ciudades. Y eso es parte también de lo que se habla del derecho a la ciudad, porque han desglosado mucho el ejercicio del derecho a la ciudad por cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad y específicamente lo que nos trata ahorita sobre familias y la importancia de relaciones intergeneracionales y demás, porque quien me dice una vez, me dijo, no puede hablar de familias, hablar de niños y hablar de adultos mayores. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes. Y le dije, perdóname, pero no es así. Las familias están integradas por niños, están integradas por adultos mayores, entonces no podemos diferenciarlos. Y dice, no, pero es que los niños, ¿qué tienen que ver con el adulto? Pues hay relaciones intergeneracionales, pues es como si me diga que los niños o los adolescentes o las niñas no tienen abuelos, o no tienen tíos, o tienen maestros y demás, o sea, no es posible dividirlos. Entonces, pues no sé si contesté su pregunta, para mi manera de ver, yo creo que esa es la respuesta. No tanto de que, bueno, a mi manera de ver, a ver, Rodrigo, no es como que incluye civismo en la escuela, esa no es solamente la respuesta.
para mi forma de ser, de ver, tenemos que irnos mucho más allá y tenemos que trabajar mucho más que simplemente incluir una materia, porque capacitar no necesariamente quiere decir sensibilizar. Entonces, cuando sensibilizamos es cuando realmente hacemos diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Y bueno, al respecto, quiero comentar igual una participación del profesor Venegas, que me dice que recordemos que él pues, es profesor, ¿no? Es también de la UAM, pero dice, pero también soy ciudadano, ¿no? También estoy entrando en la edad adulta mayor. Y entonces dice, considero que lo primero es disminuir la enorme brecha socioeconómica que hay en el país y reeducar en los valores. Ambas tareas deben ser prioritarias. Y bueno, continuando a eso, dice, por otra parte, creo que pues es muy fácil para nosotros a veces ver los toros desde la barrera, siendo personas que, bueno, tenemos trabajo, educación, posición económica, de una manera hasta cierto punto holgada. ¿Quién sabe qué tanto se desenfoque la percepción de las cosas así y se consideren tutores de los que no tienen educación, ¿no? O que no tienen recursos económicos y que viven en una condición precaria o de vulnerabilidad. ¿Qué sucede entonces con esas personas? ¿Qué pasa con esta brecha que pareciera que se hace más pronunciada? ¿Qué sucede hoy en este tema de que estamos en familia? ¿Qué pasa con estos factores? Inés, muchas gracias. Sí, la parte de la brecha ya es importante, ¿no? Porque también o sea, se ha estado hablando de la importancia económica, la importancia que ha tenido el incremento de la pobreza y todavía a nivel de Naciones Unidas y, o sea, del Sistema Universal, igual Organización de Estados Americanos, sí está estableciendo y sí ha incidido muchísimo en la parte de la pobreza como básico, ¿sí? En que una persona sí forme parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, es algo, no hay que decir grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque vulnerable somos todos. Vulnerable quiere decir susceptible al riesgo. Entonces, todas y todos somos susceptibles a un riesgo. Hay personas que tienen alguna característica específica que las hace mayormente vulnerables o que pueden sufrir algún tipo de discriminación. Entonces, la pobreza es una característica muy particular para poder sufrir este tipo de discriminación. Y si esta pobreza entonces, le incluimos, por ejemplo, que hablemos de mujeres, porque las familias tenemos distintos tipos de familias. Entonces, cada vez, y tenemos que visibilizar todos los tipos de familias. Tenemos en su integración y en su dinámica familiar también. Entonces, ya varios, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York nos habla de 25 tipos de familias en cuanto a dinámica familiar. Entonces, por ejemplo, digo, perdón que me salga un poco, que una habla yo no la conocía, que dice la familia fantasma. ¿Cuál es la familia fantasma? Y la vemos en todos lados. Cuando uno de los hermanos falleció. Entonces falleció, entonces se queda ya sea los papás o la mamá sola con el hermano que quedó. Entonces siempre se sigue hablando del hermano que ya no está. Y cuando el hermano es más chico, entonces puede crecer con una idea de que está compitiendo con el hermano que falleció, pero es una competencia que nunca va a ganar. ¿Por qué? Porque el hermano ya no está. Entonces, es como un imaginario. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y yo sigo insistiendo en que sí, la brecha económica cada vez se va haciendo más grande. Entonces, y eso es algo que tenemos que disminuir. Entonces, y disminuir, visibilizar que existe.
y también sensibilizar a toda la población de que yo no voy a salir de mi circunstancia de pobreza, sino puedo incrementar mi circunstancia de pobreza si en lugar de optar por desarrollarme, por capacitarme, por tener un trabajo, entonces nada más espero recibir una beca o recibir un apoyo. Así perdón que comente esto, pero un programa asistencialista no disminuye la pobreza, únicamente la incrementa. Entonces, ¿sí qué es? Incrementa la pobreza porque la gente solamente se encuentra esperando la beca o el apoyo. Y entonces, si no disminuimos ese tipo de políticas, si no replanteamos la idea de programas en derechos humanos y la perspectiva en derechos humanos, hablamos de una perspectiva de garantizarle a todas las personas su desarrollo integral. Y el desarrollo integral es a través de su capacitación, su desarrollo personal, entonces, y también el apoyo para un trabajo. El trabajo es un derecho humano básico. Entonces, el dar una dádiva, perdón que lo diga de esa manera, no es un derecho humano. El generar fuentes laborales sí es un derecho humano. Entonces, ahí es importante que lo veamos. Y sobre todo cuando hablamos de familia, como dicen, el incremento de la pobreza, de las brechas económicas, también está generando algo muy preocupante en las familias. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis, como ahorita, entonces tiende el trabajo infantil, tiende a incrementarse. Y eso no lo podemos permitir tampoco. Acuérdense también que tenemos que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo número 8 y específicamente de trabajo decente y el 8.7 que nos habla sobre la erradicación del trabajo infantil, nos dice que tenemos que erradicar el trabajo infantil en sus peores formas y en todas las formas para el 2025. Entonces, estamos hablando que ya no nos falta mucho tiempo para llegar a ese punto y que México sí hable sobre la primera generación libre de trabajo infantil. Otra cosa importante que tenemos que visibilizar de manera integral es que ya entró en vigor el TEMEC. Y el TEMEC dice claramente, que si hay alguna empresa que quisiera invertir en México, ya sea de Canadá o de Estados Unidos, y se vea que en México hay trabajo infantil, no solamente no va a invertir, sino también esa empresa va a ser sancionada. Entonces, la obligación es mucha. Entonces, es la parte de las brechas, sí, no nos hablan para el desarrollo de la familia, integral de la familia, y obviamente un acceso equitativo a la ciudad tampoco. Entonces, por eso tenemos que trabajar en esto. Y sí sería muy interesante que toda esta parte se pudiera incluir en el documento final. Entonces, y que sí veamos todas las posibilidades que tenemos y las visibilicemos. Acuérdense, pues lo que no se visibiliza, se invisibiliza. Y ahorita no nos podemos dar el lujo de hacer eso. ¿Por qué? Porque si no, no garantizamos lo que queremos. No podríamos hablar de un derecho a la ciudad y menos de un desarrollo integral en todas las familias dentro de las ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Maravillosa tu respuesta. Y bueno, en este momento ahora vamos a dar pie aquí a nuestros jóvenes. Es muy valiosa la información y la aportación que ustedes tienen. Entonces, bueno, quizá Rodrigo quieras comenzar para continuar con Andrés, por favor. Y hay algunas preguntas y comentarios que voy a dejar hasta el final, ¿no? Para que ellos tengan oportunidad cómodamente por los tiempos de hacernos su comentario sobre el tema. No sé si alguien quiera
va a utilizar algo en pantalla. Si no, no hay ningún problema, pero si es así, nada más para que me lo notifiquen y les abro la oportunidad. Muchas gracias a ambos. Ok, bueno, esa parte precisamente que habla la maestra Inés, yo creo que es muy importante. Algo que yo utilicé, y obviamente con esta preocupación como docente ya en grupo, este es mi primer grupo, de hecho, inicio en la docencia con esta situación de la pandemia, entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque llevaba ya 4 años de práctica in situ, se podrá decir. Y pues ahora pasar a esta modalidad virtual ha sido diferente, ¿no? Entonces, a la par, como lo comentabas bien, Nadia, esta situación de yo quererme acercar a la población a través de la red de jóvenes políticos fue precisamente queriendo identificar los objetivos de desarrollo sostenible y poderme involucrar de manera práctica en la educación, ¿no? Bien lo comentaba la maestra Inés. Yo creo que este aspecto de la ciudadanía y la interculturalidad siempre la tenemos que tener muy presente, ¿no? Ya saber que el conocimiento y la práctica que tenemos a nivel social tiene que estar conectada completamente, ¿no? Evidentemente, como lo decían, esta forma de no relacionar a los niños con los adultos mayores o con la familia, pues a mí me parece, yo creo que ya en algunos niveles muy deficiente, ¿no? Y en todos lados podemos llegar a verlo. ¿Por qué? Porque todo está conectado, o sea, ahora sí podemos decir que todo está conectado y repercute, es un dominó que si en algún punto focal puedes ayudar de alguna forma, yo creo que ayudas a muchas personas. Inclusive ahorita yo lo veo en las clases virtuales que doy con los alumnos, pues los papás de repente dicen, este nuevo concepto no lo conocía, no lo habíamos visto anteriormente en las clases, y esto les ayuda también a los papás, ¿no? Inclusive a mí me sorprendía mucho y me daba mucha alegría ver que algunos de los adultos mayores se ponían a ver se ponen a ver las clases de Aprende en Casa 2 para estar estudiando y repasando nuevos conocimientos. Y yo digo, oye, esta oportunidad no debería de ser nada más en pandemia, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que tiene acceso a la televisión y pues por el simple hecho de querer superarse, lo ve, ¿no? O incluso ya dice, no, pues a mí, ¿qué me va a importar el documento, ¿no? Alguna calificación. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? El saber, el socializar el conocimiento entre todos de manera, pues, ética, ¿no? Moral. Yo creo que muchas de las personas dicen, pues, a lo mejor ya ahorita no voy a estudiar alguna otra cosa, pero me interesa conocer, me interesa saber, me interesa estar preparado. Entonces, yo creo que en ese punto veo mucho interés por la sociedad, ¿no? De querer crecer. Ahora, en este aspecto yo también creo que muchas veces la parte teórica está muy elevada, ¿no? Ahorita lo comentábamos, está la Agenda 2030, están los Objetivos del Desarrollo Sostenible y, bueno, también lo comparaba un poco con el plan de estudios que yo tenía la normal y muchas veces vemos conceptos muy elevados estamos practicando, entonces también, como lo comentaba la maestra Inés, hay brechas también cognitivas bastante fuertes. La práctica va por un lado y lo cognitivo, lo teórico ya va muy superado, ¿no? Era lo que hablábamos, está la ciudadanía y la interculturalidad, o la ética y la moral, y muchas veces dices, oye, ¿por qué no se está practicando en las calles esto, no? ¿Por qué? Porque a lo mejor de manera teórica vamos avanzando y dices, pues sí, la sociedad puede aprender a tolerar, puede aprender a compartir, al diálogo, pero muchas veces no. Yo creo que en la práctica sí lo vemos muy distanciado, ¿no? Dices, oye, ¿cómo puede ser que la Guardia Nacional o la seguridad esté peleándose al tú por tú con la población en algunas situaciones, ¿no? Entonces, muchas veces por eso yo les decía en la parte teórica, pues sí nos gusta, ¿no? Hablar de los desarrollos y, oye, pues ya 2030, ¿no? Yo creo que para ese tiempo ya tenemos una educación de calidad y por eso traté de meterme como director municipal,
¿Por qué? Porque sí lo ves, o sea, a pesar de ser docente, quieres actualizarte, quieres estar al 100, ¿no? Para dar lo mejor. ¿Por qué? Porque es en el área de trabajo en el que puedes decirle a la nueva generación, oye, haz esto, hay que actuar de estas formas, quizá de construir algunas cosas también en la sociedad, ¿no? Yo creo que los hábitos y las costumbres que llegamos a tener muchas veces son las que nos obstaculizan, porque a pesar de conocer el concepto teórico y poderlo llevar a la práctica, nuestros hábitos, nuestras costumbres no nos lo permiten. O sea, es así como que, pues siempre ha sido así y así se va a quedar, ¿no? Aunque crean este concepto, yo no pretendo seguir o cambiarlo, ¿no? Entonces, sí, la educación y esta parte de la ciudadanía, yo creo que es importante llevarlas de la mano, ¿no? Siempre tratar de generar programas donde la gente pueda practicar y que le sea un aprendizaje significativo, que es lo más importante, ¿no? No nos sirve de nada estar compartiendo información, y yo lo comentaba con mis alumnos, son alumnos de primero. Esta situación de la lectoescritura ha sido muy padre con ellos de manera virtual. ¿Por qué? Porque los papás ven cómo de un día al otro ya el niño puede leer, ¿no? Entonces, eso sucede con todo el conocimiento y muchas veces en la educación se ha perdido ese aspecto de, oye, lo importante es que conozcan, lo importante es el aprendizaje significativo y no tanto que te estén entregando. Hoy veo en las clases virtuales que les dicen, tienes que entregar tantos trabajos, esto, y a cualquier nivel, ¿no? O sea, lamentablemente es en cualquier nivel, tienes que entregar esto y piensan los maestros que vas a leer toda la lectura de 30 hojas y ya, ¿no? Vas a aprender. Yo creo que muchas veces el llevarlo a la práctica, obviamente ya también entra la responsabilidad del estudiante de ponerse al tanto con lo teórico, pero este andamiaje que debe de realizar el docente con el conocimiento y la práctica genera un aprendizaje significativo y yo creo que se va construyendo y se va relacionando de una forma o de una metodología constructivista. Entonces, eso es importante. Yo creo que para que la sociedad también vaya avanzando, es importante, pues, generar nuevas propuestas. Es exactamente lo que hace también Escolacoti en esta cuestión de querer concientizar y generar propuestas actualizadas. ¿Para qué? Para que la ciudadanía vaya aprendiendo a la par de concientizarla, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? De nada me sirve que nos entreguen muchísimos trabajos si no lo aprenden, ¿no? Si no lo llevan a la práctica. Y lamentablemente también la educación en nuestro país, pues muchas veces se repite, el sistema sí absorbe, el sistema absorbe y muchas veces, pues ya tengo que entregar calificaciones, pues las entrego porque es lo que me están pidiendo, ¿no? Muchas veces la carga administrativa en muchos aspectos es complicada, entonces yo creo que también llega a hastiar a muchos docentes en el país y eso es lo que hace que pierdan ese enfoque de, oye, lo importante es que conozca, que sea un buen ciudadano, la escuela es para eso, ¿para qué? Para generar ciudadanos conscientes de lo que deben de otorgar a su sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi participación en ese aspecto, ¿no? Del por qué hay que estructurar todo y cimentarlo exactamente en estos programas y planes, como lo comentaba la maestra. Pues no, de nada me sirve darle 1,000 pesos al niño para sus útiles, para comprar libros, que muchas veces ni siquiera eso es lo que se compra, sinceramente, que mejor darle herramientas, ¿no? Para que él aprenda a construir, para que él ya vaya focalizándose a qué quiere ser de grande y al final de cuentas tengamos personas apasionadas por lo que hace, ¿no? Que eso es lo importante. Cuando una persona es apasionada en lo que hace, pues va a repuntar de cualquier manera a que tengan que darle un trabajo por necesidad, que es muy diferente, ¿no? Pasión, necesidad, yo creo que si los ponemos en una balanza, quedan muy distantes. Entonces, yo creo que eso sería lo importante. Perfecto, Rodrigo. Muchísimas gracias.
Y bueno, ahora es la oportunidad para Andrés, que bueno, él es urbanista y yo quiero decir que los urbanistas siempre son, este, eh, son muy activos en esta temática, por obvias razones. Pero bueno, agradezco tu participación y a ver, dime si puedes comparte tu pantalla. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función. A ver, ¿listo? Ya. A ver, compartir. ¿Ya se ve? Sí, listo. Bien. Dime. Pues primero que nada, gracias por aceptar el yo participar en el conversatorio. No tengo tanto conocimiento o rodaje como los demás ponentes, pero puedo dar ciertas ideas que he estado conociendo y también que he tenido propiamente. Más que nada, yo quisiera hablar del transporte, ¿no? Que muchas veces tiene mucha implicación en todos. ¿Por qué? Porque si revisamos, la pregunta es, ¿por qué nos movemos, no? Hay 4 cosas principales, ¿no? Y una es la que más se ha platicado aquí, que es la de las escuelas, ¿no? Tenemos el trabajo, la escuela, el espacio público y las oportunidades. De esos elementos, podemos ver de que el transporte se divide en esos 9 principalmente, junto con transporte de camiones, ¿no? Estos tienen un cierto costo y pues generalmente mueven muchas personas, que muchas de ellas van de los lugares de las conurbaciones de la Ciudad de México, que son los lugares rurales que bien decía la ponente Juana Inés, en donde pues llevan 1 hora, 2 horas de transporte y eso más que nada repercute tanto en la forma que vayan a actuar en ese día como en el demás día que van a tener, porque bien se dijo, muchas de estas personas llegan en la noche y prácticamente su vida es, me despierto, desayuno si alcanzo a desayunar, tomo el transporte, tomo 1 hora, 2 horas. De ese transporte ya te genera un estrés y un cansancio que ya cuando llegas a tu lugar de destino, que puede ser ya sea el trabajo o la escuela, que esos dos ya es una gran carga para uno, tomar 8 horas, 6 horas, lo que sea del trabajo o de la escuela, y después regresarte, pues prácticamente llegarías como a las 6, 8 de la noche y pues también en esos momentos pues ya nada más cenarías y ya después ver una película en Netflix y buenas noches, ¿no? Ese es prácticamente el plan de vida de muchas personas. Y pensándolo así, y más enfocándonos aquí en la ciudad, esto es un análisis que hice de los 50 hasta el 2015, que es los últimos datos que tengo, en donde podemos ver de que al inicio la población se encontraba más en la ciudad central. En la ciudad central son esas colonias como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, que dentro de lo que cabe son buenas alcaldías porque tienen tanto escuelas, equipamientos, servicios, hospitales y vialidades, y también el transporte. Posteriormente, vemos qué ocurre. Iztapalapa se vuelve, junto con la GAM, Gustavo Madero, se vuelven los espacios donde hay más gente en la Ciudad de México, porque si nos vamos a las conurbaciones, se nos pone peor la cosa. Pero en estos espacios, ¿qué podemos encontrar? Que casi no hay espacios verdes, en Iztapalapa, eso sí, nada más el Cerro de la Estrella, y eso porque pues, ahí está el cerro, ¿cómo lo quitamos, no? ¿O por qué construimos ahí? Y la línea, la dorada, la de Tláhuac, y nada más. Ni siquiera las vialidades grandes tiene. Entonces es una complejidad, eso hace que la gente sea complejo el transportarse a la ciudad central o a otros espacios que generalmente tienen el trabajo.
y prácticamente estas alcaldías se vuelven lugares de residencia, por así decirlo. Y aquí podemos ver que apunta algunas problemáticas que podemos tener en esos transportes, ¿no? Tenemos desde la seguridad, la accesibilidad, tiempo invertido, sobrecupo, cansancio y afectación psicológica, ¿no? Más que nada, yo diría que es tanto la seguridad, accesibilidad y el tiempo invertido. ¿Por qué? Imaginemos, bueno, no ni imaginemos, observemos. ¿Qué pasa en el metro? La gente se tuvo que tomar la decisión de que hubiera tantos vagones de mujeres y los demás ya fueran como mixtos, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos? Cuando técnicamente todos tendríamos que ser civilizados, tendría que ser seguro, tendríamos que estar bien, ¿no? Entonces, esa es una problemática principal que yo veo, que principalmente se podría retomar o atacar con la educación, que en muchos análisis, y yo comparto que la educación es esa fuente para hacer que una ciudad mejore, porque así la gente puede comprender y entender más qué es lo que pasa en la ciudad. La accesibilidad, conforme a que luego puedes encontrar ciertas estaciones que no tienen ya sea un elevador para gente con una discapacidad o que no tienen esas rayitas que tienen en el suelo para la gente que no ve. Entonces, esos son dos de los puntos. Y el último que más me interesa es el tiempo invertido, en donde la gente, pues como bien dije, toman 2 horas, 3 horas. Tengo compañeros que podrían ir más cerca a una FES o a otra institución y deciden irse hasta CEU. Y yo les pregunto, ¿por qué? Yo tuve una compañera que vive en esa y pues le quedaría mejor la FES Zaragoza a irse hasta CEU a psicología, que es la que tiene también la FES Zaragoza. Y me decía que era por también ese ideal que tienen las personas sobre los espacios, así como de, no, esto es mejor, no, aquí me gusta más, o tal o cual idea, cuando en realidad todo puede funcionar, solamente hay que planificarlo y crearlo. Y finalmente, pues algunas ideas de intervención, ¿no? Para que no quede solo en palabras y sea más como esa práctica, ¿no? Primero que nada, se puede ver reflejado que la Ciudad de México y muchas ciudades van implicadas con la política, en donde, dependiendo de las ideas que se quieran transmitir, es cómo la ciudad se va a mover. Porque antes, como vimos en los mapas, los pobladores estaban en la ciudad central. Sin embargo, ese lugar empezó a tener un mayor valor comercial y también de atractivo. Entonces, el uso de suelo y el precio mismo empezó a aumentar, generando que la gente se mueva a las zonas cercanas, ¿no? Como Iztapalapa o hasta las conurbaciones como Chalco, como Nesa, que Nesa es un claro ejemplo, o Chimalhuacán, que también por ahí se puede ver, que nada más es prácticamente zona residencial. Y pues pensando así, la vinculación sería primero tratar el tema político, en donde se tuviera esas ideas de hacer, como bien dicen, manejándose con los ODS, el buscar ciudades ya sean de estilo compacto o disperso. Compacto me refiero a que la gente estuviera más cercana de esos espacios que necesita, los servicios, equipamientos, entre otros, y el trabajo, ¿no? O la ciudad dispersa, que ya como la gente está, pues, se encuentran más en las conurbaciones, en Iztapalapa, que esos espacios se mejoren. Entonces, se tiene que tomar como esa pauta entre decidir cuál es la mejor opción, tanto a nivel de tiempo, porque como bien vimos, ya no nos queda tanto, por así decirlo, y menos viendo hacia los objetivos del 2030. Hay que ir pensando qué es lo mejor para la ciudad y también para las personas, principalmente, porque la ciudad la forman las personas. Ya que si se observa un ejemplo de Brasil, en donde intentaron hacer una ciudad desde cero, la gente no iba a esa ciudad. ¿Pero por qué?
porque la gente no le veía el atractivo, no era dinámica, o sea, no generaba ese atractivo para las personas. Y pues ya finalmente, pues gracias por escucharme. Y hay un meme, porque también es un lenguaje, ¿no? O sea, el ser humano nace bueno, el transporte público es el que lo corrompe, ¿no? Por así decirlo. Uy, ¿cómo le quito? ¿Listo? Ok, Sí. pues sí. Muchísimas gracias. A ver, bueno, muchas gracias. El día de hoy, justamente, pues como ven, podemos ver esta idea de la temática con la que nos abrió paso Inés. Es, bueno, ¿qué es el derecho a la ciudad? Y como vemos, hay varias vertientes, ¿no? Y ahora yo quiero preguntar si el geógrafo Juan Carlos quisiera eh, también hacer algún comentario, presentar alguna inquietud respecto a la temática. Sí, muchas gracias, Nadia. Pues muy interesante. Primero que nada, les agradezco la invitación porque se enriquece uno con estas ideas. En mi caso, que pues ya estoy en la tercera edad y que desgraciadamente hace unos 4 años me atropellaron. Entonces he visto, por ejemplo, que con la edad, con problemas de movilidad, pues cuesta mucho moverse dentro de la ciudad. Créanme que hay cosas increíbles, ¿no? A veces va uno con bastón atravesando una avenida y pueden venir lejos los autos, pero lo ven a uno así y en vez de disminuir la velocidad, la aumentan, ¿no? Es terrible, ¿no? Y pienso quizá en otras personas mayores, cómo, digamos, ese derecho a la ciudad se va perdiendo, desgraciadamente. Hace algunos años, con mis estudiantes, ¿no? Uno de mis cursos, perdón, es geografía general, pero algunos aspectos culturales siempre me han llamado particularmente la atención. Bueno, con mis estudiantes les llegaba a decir, a ver, ustedes que viven aquí en la Ciudad de México, pónganme cosas que les gusta, cosas que no les gusta, cómo la perciben, ¿no? Incluso hacer mapas mentales. Y lo mismo hice con profesores e investigadores. Y, por ejemplo, a los profesores investigadores les atraía mucho el andar por los centros comerciales. Y al preguntar por qué, era simplemente por la seguridad, ¿no? Les estoy hablando quizá de hace 20 años. Hoy en día creo que ya esta cuestión de seguridad, vaya, ha rebasado eh, límites terribles, ¿no? Entonces, me parece obviamente muy interesante el insistir en el derecho, ¿no? A la ciudad por parte de todos y el que las familias realmente también tengan este derecho. Desgraciadamente veo, ¿no? Que las áreas, bueno, siempre, a veces, por ejemplo, me acuerdo de niño, que yo vivía en Tacubaya, enfrente había un jardín, pero los niños no podíamos estar ahí porque llegaba la policía y hasta la delegación no se lo podían no llevar, ¿no? Y creo que eso ha sido una constante, ¿no? Que vivimos una sociedad, creo que muy represiva, ¿no? Las áreas verdes parece ser que no son suficientes aquí. Escuchaba yo también, o he leído algo de este plan, ¿no? De hacer Chapultepec como un megaproyecto, pero también quejas porque dicen, bueno, parece ser que se quieren construir más museos, más cosas, y no hay idea de que realmente, digamos, pueda ser como disfrutable y mantenerse fundamentalmente como un área verde que muy buena falta le hace a la Ciudad de México, ¿no? Parece que hay un déficit de áreas verdes. El calentamiento global es terrible por ahí. Perdón si voy hablando así, pero como lluvia de ideas,
Pero, por ejemplo, el Colegio de Geografía tenemos un observatorio meteorológico. Ya vamos para 60 años de este observatorio. Y lo que vemos es que en cada década el aumento de temperatura, y eso que el observatorio está dentro de la ciudad universitaria, que es un área verde prácticamente, pero es de casi medio grado centígrado por cada 10 años. Los grandes estudios de calentamiento global nos dicen que entre 1880 y 1980 el calentamiento fue de medio grado centígrado, ¿no?, en un siglo, pero la Ciudad de México tiene digamos, una tasa de calentamiento 10 veces mayor, de tal manera que, como decía la maestra Juana Inés, ¿no?, el ritmo, el tiempo que nos queda es poco y no parece que se estén haciendo cosas, que se estén tomando medidas para que esta ciudad pueda ser más habitable por todos, ¿no? Por todos. Le digo, quizá mi experiencia sea tristemente ver que cada vez es más difícil vivir en esta ciudad, ¿no? Es algo que yo lamento, ¿no? Ver que en vez pareciera, ¿no?, de que mejoramos, pues parece que no, y que los gobiernos, perdón también, pero por ejemplo ahora este gobierno de López Obrador, pues parece que no tiene una política ambiental bien definida, ¿no?, que le está apostando a los combustibles fósiles y demás, y que el señor no sabe de este tipo de problemas, lo cual es muy lamentable, ¿no? En cuanto a derechos humanos, veía, pues parece que pusieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, a una persona que no reúne las características para ese cargo. Entonces, pues sí vienen muchas inquietudes. Lo que decía Andrés respecto a los tiempos de transporte también con mis alumnos, ¿no? Ya desde hace 20 años algunos me decían, pues sí, hago 2 horas fácil, ¿no? Entonces, 4 horas al día, ¿no? Pues, ¿cómo no van a llegar los muchachos cansados a clase? ¿Cómo pedirles, digamos, tareas? ¿A qué hora las van a hacer? Pues, privilegiado es el que llega a su casa y puede ver una película de Netflix, ¿no? Porque algunos otros tienen que levantarse de madrugada para ir a trabajar o para ir a la escuela. Vaya, son cosas realmente preocupantes, como decía la maestra Juana Inés. Tenemos ya el reloj, ¿no?, en contra. De entrar, como que son algunas reflexiones. Y bueno, por último, como geógrafo, ¿no?, en la carrera como que nos enseñaban a decir, veamos las cosas integrales, ¿no? La naturaleza no por un lado y el ser humano no por otro. La sociedad, las relaciones sociedad-naturaleza, ¿no?, en el entorno espacial hay que verlas como un todo integrado. Y efectivamente, así es, como también mencionaron los compañeros, ¿no? Pero tristemente parece que muchas de las políticas no tienen esa visión y que también, digamos, la sociedad crece bajo intereses, pues, por decirlo así, del capital, ¿no?, de los grandes empresarios. Les decía yo a mis alumnos, tristemente, al hacer su tesis, piensen, decía ustedes, en la población, en los habitantes. Las políticas, ¿no?, públicas deben ir dirigidas a eso, no hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, ¿no? Que la gente que ahora vive, digamos, en cierto entorno y le llegan a hacer, por ejemplo, la línea del Metrobús, pues resulta que ahora se tiene que ir porque sube el uso del suelo y no tiene ya la capacidad de pagar una renta mayor, ¿no? Entonces, las obras públicas, tal parece que también a veces, ¿no?, tienen un efecto contrario al que supuestamente deberían tener. Me surgen estas ideas para reflexionar con ustedes, ¿no? Digo, quizá con un dejo de pesimismo, digamos, pero también son parte de las experiencias vividas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo tu aportación, que es muy valiosa. Todas las aportaciones son valiosas en este momento. Y bueno, solo quiero cerrar con algunas preguntas, con un punto nada más por comentar,
que, bueno, hay en este momento otra de las temáticas que viene a bien, porque si bien han tocado ya muchas, es esta cuestión de la salud, ¿no? Había una persona que es adulto mayor y decía, es que mi geriatra dice que la ciudad no me aporta ya bienestar, y menos siendo ya adulto mayor, ¿no? Entonces, incluso en otro congreso decía que, pero ¿y mi nieto? A mi nieto tampoco, y no es adulto mayor, y lo pueden atropellar saliendo de su casa, ¿no? Entonces, eh, ese es como un tema más del tema de la salud y el bienestar. Bueno, voy a citar algunas preguntas que surgieron. Y por otro lado, voy a finalizar, a cerrar con, digamos, las temáticas más sobresalientes para que sean, bueno, parte de las directrices a agregar, a desarrollar en el documento final, por supuesto, con las aportaciones descritas tal cual como están aquí también. Bueno, primero, alguien dice, Lola Fernández, ¿hay manera de obtener instrucción como adulto mayor sobre mis derechos humanos? Esa es una pregunta. Después es otra, ¿cómo humanizar, cómo humanizar en el sentido de recuperar y apropiarse del espacio público y no quedar excluidos si tengo hijos pequeños menores de 5 años? O sea, se siente excluida teniendo hijos menores de 5 años. Y bueno, la última, que tiene que ver con ¿cuáles son los retos para cada uno de los rubros en cuanto al acceso a las ciudades a partir de esta pandemia? ¿Cómo se está lidiando con ello? ¿Cómo vivir en la ciudad, en familia, a partir de estas nuevas formas de adaptarnos a una realidad que no tiene que ver con el exterior? Difíciles preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto de alguna de las preguntas. Inés, no sé si tengas algún comentario, que son fuertes. De verdad que sí. No, y me sorprende que no hayan surgido más, porque hablar del derecho a la ciudad implica hablar de todo lo que pasa en la ciudad y todo lo que debería de ser la ciudad a comparación de otros países. Y no es que no podamos, a veces puede ser que no queremos. Entonces, no nada más hablamos de voluntad política, a mi manera de ver. También hablamos, o sea, el generar un cambio no implica nada más generar un cambio de gobierno, sino significa generar un cambio de actitud de todas y todos, ¿no? En el caso de lo que decía, cómo recibir instrucción sobre sus derechos humanos, con muchísimo gusto a eso nos dedicamos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Si está en el Estado de México, entonces lo único que tendría que hacer es mandarnos, ya sea hablarnos por teléfono, mandar un correo, y cualquier tipo de duda que tenga, les podemos proporcionar pues toda la información para que sepan sobre sus derechos humanos. Y es importante también hablar cuando se habla de tercera edad, y ese es algo que pues estamos manejando en el área. Entonces, cuando llegamos al área, nos dimos cuenta, es claro que las personas de la tercera edad o las personas adultas mayores estaban hasta cierto punto como relegadas, abandonadas. Estaban nada más, los esfuerzos estaban dirigidos más que nada a lo que eran mujeres y niñas, niños y adolescentes. Entonces, pero lo que decíamos, tenemos un sinfín de personas con características específicas y características diferentes. Entonces si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar y atender de absolutamente todas las personas. Y también para que se vea de manera distinta la tercera edad, no están terminando su vida, están empezando una nueva etapa. Entonces, eso es algo muy importante que tomar en cuenta. Entonces, por eso, pues, perdón que lo comente, pero esta es una expresión que siempre yo digo desde que llegué. Entonces, no son personas adultas mayores, son
jóvenes de la tercera edad. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque la juventud, pues realmente no está en la edad, no está en las arrugas, está realmente en lo que siento, cómo pienso y qué es lo que quiero hacer. Entonces, y eso es algo que tiene que tomar en cuenta. Con mucho gusto les doy instrucción. Es importante saber de sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque nadie puede pedir que se le respete algo que no conoce que tiene. Entonces, es muy importante saber sobre mis derechos. Entonces, y sobre todo, que tengo todos los derechos, aún que tenga la edad que tenga, que muchos derechos, muchas personas y sobre todo también, hablando de la misma familia, pues al abuelo, por ejemplo, que al abuelo que tiene pues que enviudó, se divorció y que de repente tiene una novia, entonces los mismos nietos, o sea, o incluso los hijos lo ven así como que lo peor que no es posible porque ya está grande y cómo se le ocurre, pues igual es persona y tiene derechos. Entonces todos los derechos sexuales son de todas en todo momento de la vida. Entonces, en la comisión, pues él puede mandarnos un mensaje, secretaría.ejecutiva@codem, con H intermedia, codhem.org.mx o 722-236-0560, extensión 2244 o 2242. También les podemos hacer, y eso lo pongo a disposición de todas y todos ustedes, nos hemos dado la tarea porque a veces en pláticas hablamos de muchas cosas, hablamos de tratados internacionales y hablamos de esto. Entonces, lo que yo no quiero en un momento dado, porque cuando hablamos de tratados y qué es lo que tienen que saber de los tratados, entonces, no, ¿qué es lo que normalmente uno hace? Cuando me hablan de algo que no conozco, entonces, ¿qué hago? Le preguntamos a San Google. Y ahí aparece Google, entonces, y el tratado, y me va a arrojar el tratado como fue generado en su o sea, como fue generado por ya sea por la Asamblea de Naciones Unidas o por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, pero no necesariamente ese es el que me aplica como Estado mexicano. Entonces, tengo que saber exactamente cómo lo ratificó el Estado mexicano. Entonces, si me permites, Nadia, yo te lo puedo mandar. Entonces, te lo mando por mensaje, el Drive, porque hemos hecho una compilación de todos los tratados, de libros y demás en la materia que se puede aprovechar, sobre todo la idea de familia, la idea del derecho a la ciudad, la idea que implica el ejercicio libre del derecho a la ciudad y también la importancia que tiene, como decía, la parte de salud. Entonces, si no hablamos de salud, hablamos de trabajo, hablamos de educación, hablamos de desarrollo urbano, pero también pues nos faltó hablar de salud, nos faltó hablar de vivienda, de también el derecho muy importante que también lo dijo el maestro Juan Carlos, entonces, de el derecho al esparcimiento. Entonces, ¿por qué? Igual para niñas y niños es el derecho a jugar. Entonces, es un derecho humano básico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿dónde hay áreas verdes? ¿Dónde podemos recuperar los espacios públicos? ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan ejercer su derecho al esparcimiento. Y aquí es algo importante en la parte de salud, que lo que decían, el ejercicio de la salud libre para todas y todos, que todos puedan ejercer su derecho a la salud, que se puedan atender de una manera, en un lugar digno, de una manera correcta, o sea, digna. Y aquí, en estos momentos de pandemia, estamos viendo unas violaciones bastante graves al derecho a la salud y sobre todo a las ciudades y a las ciudades donde tenemos un índice de contagios mucho más alto. ¿Por qué?
porque están dejando para atender a las personas contagiadas del SARS-CoV-2 o COVID-19, entonces se está dejando de lado la atención a otro tipo de enfermedades. Entonces, hay personas que han comentado de que tienen cáncer, o personas con hepatitis, personas con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa que no sea SARS-CoV-2, y entonces no tienen sus citas, y las citas se están yendo hasta marzo, abril, incluso mayo del año que entra. Entonces, si muchas personas con padecimientos graves, pues difícilmente pueden ver con salud la siguiente cita. Entonces, eso es muy importante. O sea, tenemos igual también rescatar espacios públicos. O sea, los espacios públicos son de todas y de todos. Entonces, se tiene que rescatar todas las áreas verdes. Se puede, aún en las ciudades, pues tenemos áreas verdes que podremos declarar como áreas naturales protegidas. Entonces, si las áreas naturales protegidas que están, también establecer, publicar programas de manejo realmente que sí se encuentren orientadas a asegurar que esa área natural protegida continúe. Un ejemplo claro de una falla en la parte de urbana, de planeación, fue en un área natural protegida. A mí me llamó la atención y se me hizo una violación al derecho al agua, al derecho a la salud y muchas violaciones, en donde va el encargado del organismo de agua y hay una parte donde en área natural protegida sale el agua de los manantiales. Entonces el organismo de agua, ¿qué fue lo que hizo? Entonces conectó el desagüe de las aguas negras en el mismo que tenía el agua de manantial. O sea, algo verdaderamente ilógico. Entonces, sí tenemos que repensar el derecho a la ciudad, repensar y no hablar de nueva normalidad. ¿Por qué? Porque esta situación que estamos viviendo no es normal y no va a ser siempre. Entonces, ¿qué es lo que si hablamos que acostumbrarte a tu nueva normalidad, entonces ya cuando tenga una vacuna, entonces va a ser una nueva normalidad. Entonces, no, es la realidad que estamos viviendo y esta nueva realidad es con la que vamos a tener que convivir hasta que podamos tener acceso a una vacuna o a un tratamiento que sí sea efectivo para las gentes que se contagien. Entonces, sí es importante eso y que cuentan con la Comisión de Derechos Humanos en materia de promoción, protección y la garantía del derecho humano. Y también es importante, volvemos a lo mismo, los derechos humanos no solamente los viola un servidor público, el Estado. A partir del 2010, con la publicación de la Declaración de Edimburgo, se establece la obligación de la garantía de los derechos humanos en la empresa. Y ya las comisiones de derechos humanos ya tendrían competencia para verificar que el sector privado también no viole derechos humanos. Muchas gracias. Perfecto, Inés. Muchísimas gracias. Una forma de cerrar maravillosa. ¿Alguien más de ustedes, chicos? ¿Algún comentario para cerrar? Que mientras deciden, sí quisiera comentar que, agradecemos muchísimo, por supuesto, la presencia de todos los que tuvieron la intención y no se pudo, que por supuesto la idea de Escolacoti, ¿por qué está Inés hoy acá? Es porque definitivamente nosotros en el perfil justamente de tratar de agrupar las necesidades, utilizamos a la familia como uno de los modelos, ¿no? Que quizá pueda ayudarnos a homologar todas estas necesidades, ¿no? Y bueno, quiero comentarles a todos que por ello decidimos que la directriz esencial va a ser la perspectiva del planteamiento de los 3 conversatorios,
bajo la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Entonces, como tal, todos los que han participado en este conversatorio, que han tenido a bien darnos parte de su conocimiento, brindarnos sus necesidades, sus intenciones, van a tener una copia de este documento que esperamos sea de gran valor, que podamos promover, impulsar. Es una iniciativa a la cual, por supuesto, hoy ustedes también, de la que ustedes también hoy forman parte. Y bueno, Inés, quisiera, un poco abusando, quisiera comentar que bueno, para todos, no importa si estamos en qué estado de la República Mexicana, quisiera que nos comentes brevemente esta intención que tiene, bueno, en sí, los derechos humanos, a lo que todos tenemos derecho, que también depende de cada estado, formulan algunas pláticas, ¿no? Que justamente fortalecen esta idea de a qué tenemos derecho, amplía la perspectiva nosotros como usuarios en la ciudad, como personas, obviamente, con derechos y obligaciones. Entonces, es así en todos los estados, solamente con acercarnos a la comisión que existe, tenemos acceso a toda esta información que ustedes nos brindan. Sí, sí, por supuesto. De hecho, durante esta pandemia, o sea, nosotros dábamos las actividades dentro de la Secretaría Ejecutiva y de ahí tenemos 2 subdirecciones, que es la subdirección que tengo yo el honor de encabezar, que es la de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, y la otra subdirección de promoción. Obviamente se da el encierro. No podemos seguir yendo a las distintas comunidades a poder dar las actividades. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Pues hay que acomodarnos a nuestra nueva realidad y seguir trabajando para llegar cada vez a más personas. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido la oportunidad de hacer? Todas estas actividades. Hemos incluido nuevas temáticas, pero nuevas temáticas, ¿por qué? Porque tenemos la firme convicción de que no se puede pedir a las personas que se ajusten a los temas que tenemos. Tiene que ser exactamente al revés. Entonces, nos tenemos nosotros que ajustar a qué es lo que busca la gente, cuáles son las realidades sociales, cuáles son las dudas, las necesidades. Entonces, en eso hemos estado generando nuevos temas tratando de dar respuesta. Y precisamente muchos de esos temas han estado orientados a la parte de derecho a la ciudad, cumplimiento de los distintos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, porque igual que los derechos humanos son interdependientes, los objetivos, los ODS, también son interdependientes. No podemos pensar en cumplir uno sin cumplir otros. Entonces es importante. Todo tiene que ver con derechos humanos y también derecho a la ciudad. Y en esta dinámica, entonces hemos tenido la oportunidad de que participen con nosotros personas de todos los estados del país, incluso de otras comisiones, y es más, hemos tenido pues el gusto de recibir en nuestras pláticas, en nuestras dinámicas, personas de Estados Unidos, de Colombia, de Costa Rica, de Perú, de Argentina, de Chile y de Ecuador, y también me falta Bolivia. Incluso hemos tenido acompañantes de Suiza. Entonces, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque aparte, todo lo que nos comentan, porque tenemos una encuesta de satisfacción, porque estamos en un proceso de mejora continua, entonces todo lo que nos comentan, entonces lo vamos aplicando. ¿Por qué? Porque la idea es precisamente esa. Estamos para la gente y por la gente. Entonces, y tenemos la obligación de darle a todas las personas siempre el mejor servicio y tratar de ser
una respuesta, un coadyuvante para cualquier problema que se les presente. Entonces, estamos para servirles. Cualquier duda, nos pueden hablar por teléfono, nos mandan un correo, y de verdad, aun cuando no estén en el Estado de México, siempre se les ha brindado la atención. Bueno, pues he ahí. Muchísimas gracias por el apoyo y la apertura, por supuesto, de la Comisión del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y bueno, para cerrar, básicamente voy a un poco a leer cuáles son todas estas temáticas que bien ya había un poco resumido Inés, que nos faltó, ¿no? Pero bueno, quiero retomar que alcanzamos a distinguir varias vertientes desde la cual abordar esta temática en términos de la familia, de las necesidades de la familia, que tiene que ver con transporte, obviamente con educación, con cambio climático, con necesidad de áreas verdes, ¿no? Con la salud, que bueno, es un tema que no tocamos, y que también la vivienda, ¿no? Que decía muy bien Inés, la percepción, justamente la percepción espacial es otro tema, ¿no? Que bueno, tampoco tocamos, sin embargo, que va como de manera intrínseca en todas las vertientes. Por otro lado, que la ciudad, bueno, es un todo integrado, pero sin embargo, un punto muy importante, las políticas no parecen, ¿no? Las políticas sectoriales, a pesar de que tienen esta iniciativa, a pesar de que, de que a nivel mundial se ha tratado de hacer transversal, ¿no? Ciertos objetivos, ciertos lineamientos, esta idea de gobernanza a nivel mundial, pues parece que no se ha logrado, ¿no? Esta visión de que estén integradas, de una visión integral, que bueno, yo pienso que ese es como el punto más importante, que incluye a todas estas temáticas de las que hablamos, de las que hoy nos ocupan, y a la cual pues les agradezco muchísimo a todos que estén aquí. Por supuesto, los vamos a mantener informados ahora que se cierre ya con este conversatorio el ciclo de 3, que les recuerdo a todos los que nos están viendo, a todos los que comparten, a todos los que forman parte de esta familia Escola Coti. Bueno, estuvieron con nosotros especialistas, por supuesto, especialistas en la cuestión urbana, especialistas en el área de diseño, especialistas, ¿no? Hasta especialistas en salud, en la difusión cultural, en el área de derechos humanos. También estuvo un geógrafo con nosotros, también estuvo un licenciado en educación, un urbanista que está arrancando con una visión muy amplia de lo que es la problemática urbana, ¿no? Entonces, bueno, y ya lo veremos en el documento, los mantenemos informados. Agradecemos muchísimo a todos los que nos han estado siguiendo, y pues bueno, no me queda más que cerrar este tercer conversatorio. Muchas gracias, Inés, por tu gran aval y impulso, interés y apoyo. Y bueno, a todos muchísimas gracias. ¿Alguien más nada que decir? Listo. No, pues, sí, bueno, si me permites, claro también, que sí. y justo lo que, nada más para contar una cosa que comentaste de la parte de política pública. Ese es muy importante, porque hemos avanzado en algunas leyes, pero las leyes no han sido suficientes, o las leyes tienen ciertos vacíos conceptuales que no nos hace fácil aplicarlas. Y sobre todo lo que decías, si tienes razón, la política pública tiene que ser para que valga la pena y que sí sea efectiva, eficiente. Entonces, no nada más tiene que ser con perspectiva en derechos humanos, sino tiene que tener la conjunción tripartita de sociedad civil, academia y gobierno. Entonces, sin la sociedad civil no podemos entender una política pública, porque nace de la necesidad de la sociedad civil y la aplica el gobierno y la evalúa la misma sociedad civil. Entonces, sí es importante. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho tu preocupación. El tema da para mucho, para que podamos ir analizando en el tema de vivienda, por ejemplo, que analicemos qué es lo que nos dicen los artículos, porque el artículo 4 constitucional nos establece, todos tenemos un derecho a una vivienda digna para el desarrollo precisamente de nuestra familia. Entonces, un desarrollo integral.
Exactamente. Entonces, ¿qué entendemos por vivienda digna? Entonces, tenemos que empezar precisamente por las leyes, por las políticas públicas, los programas que dicen, no los programas, pues el programa federal, el Plan Nacional de Desarrollo, el plan estatal, los planes municipales, entonces, y todos los programas sectoriales que se derivan de cada uno de estos planes a nivel macro, tenemos que ir a nivel macro, meso y micro, y realmente con la visión del ejercicio del derecho a la ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y sí, hay un compromiso y sí, vamos a tratar de trabajar también con algún especialista en el área urbana que tiene que ver con política de vivienda, que por supuesto que está por ahí y bueno, vamos a hacerlo para continuar con toda esta dinámica, Inés. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos y pues bueno, cerramos ahora el conversatorio, nos vemos en una próxima conversación en algo interesante los miércoles en Escolacoti. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.